Parábola de Pablo de Alonso Salazar es la adaptación del libro de él. Medellín, finales de los años 60, una ciudad que crecía rápido entre montañas como si el concreto quisiera trepar las laderas. En el centro se alzaban edificios modernos, carros relucientes, oficinas con aire de progreso. Pero en las comunas, allá arriba, en las laderas empinadas, la vida era otra. Calles de barro, techos de lata, niños descalzos corriendo tras un balón de trapo, madres que esperaban el agua que bajaba una vez a la semana. Era en esa tierra desigual donde nació un hombre que para muchos sería un mito, un niño llamado Pablo Emilio Escobar Gaviria. Nació en Río Negro en 1949. Su madre, Hermilda, maestra de escuela. Su padre, Abel, campesino. Se crió en Envigado en una casa humilde, rodeado de vacas, árboles y caminos polvorientos. De niño, cuentan, ya mostraba un espíritu inquieto. No quería juguetes, quería poder. Un amigo suyo recordaba: mientras nosotros decíamos que queríamos ser pilotos, médicos o futbolistas, Pablo decía que él quería ser presidente y si no, ser el hombre más rico de Colombia. Tenía apenas 12 años y ya había puesto los ojos más arriba que todos. En su adolescencia se convirtió en buscavidas. Vendía cigarrillos sueltos, rifaba bicicletas, revendía radios traídos de contrabando. Cuentan incluso que entraba a los cementerios a robar lápidas de mármol para revenderlas. Ese muchacho flaco, de bigote incipiente, con la mirada fija y desafiante, empezaba a entender algo, que la ley estaba hecha para los que tenían miedo y que él no lo tenía. A mediados de los 70 llegó la oportunidad de su vida, la cocaína. Era la droga de moda en Estados Unidos. En las discotecas de Miami brillaba sobre espejos. En las oficinas de Nueva York corría sobre escritorios. Un polvo blanco que parecía inofensivo y que dejaba millones de dólares. Pablo, junto a otros hombres de Medellín, montó un imperio. Laboratorios escondidos en la selva, pistas clandestinas en los llanos, aviones que salían llenos de coca y regresaban cargados de billetes. El dinero empezó a caer como lluvia torrencial. Eran fajos y fajos de dólares. Los escondían en paredes, en huecos bajo la tierra, en caletas de fincas. Se calcula que gastaban millones solo en cauchos para amarrar los billetes. Había tanto dinero que las ratas se lo comían, literalmente. Pero Pablo no era un simple negociante. Él entendió algo que sus socios apenas intuían. El dinero no bastaba, había que comprar otra cosa, la gente. Fue así como nació el Pablo benefactor. Construyó canchas de fútbol en los barrios populares, regaló mercados, medicinas, becas para estudiantes y sobre todo dio casas a los que nunca habían tenido techo firme. Más de 1000 familias recibieron una llave de su mano. Así nació el barrio Pablo Escobar. Una mujer lo recordaba: yo vivía en un rancho de cartón, con goteras y frío. Don Pablo me dio una casa de ladrillo. Ese día sentí que mi Dios mismo se había acordado de nosotros. Para esa gente, Escobar no era un mafioso, era un santo con bigote. Y su generosidad tenía otro campo, el fútbol. Pablo sabía que en las comunas los niños soñaban con un balón. Patrocinó equipos, regaló uniformes, pagó entrenadores. Los jóvenes que jugaban en esas canchas lo veían como un padrino. Cuando el Atlético Nacional ganó la Copa Libertadores en 1989, Medellín entera lo celebró. Y aunque nadie lo decía en voz alta, muchos sabían que detrás de esa gloria verde estaba el dinero del patrón. El fútbol, la casa, la moto, el uniforme, todo parecía venir de él. Y así, mientras el país entero discutía si era un criminal o un héroe, en los barrios populares el veredicto estaba claro.
Pablo Escobar era el hombre que había hecho más por ellos que cualquier político. Un muchacho decía a Salazar: yo quiero ser como don Pablo, él se ayuda, él sí es alguien. La semilla estaba sembrada, miles de niños crecían con un nuevo modelo a seguir, el capo de la droga. Pero detrás de las canchas y las casas, Pablo construía algo más peligroso, un ejército de muchachos armados, niños de 13, 14, 16 años. A cada uno le daba una pistola, una moto y unos billetes. Y así nacieron los sicarios del cartel de Medellín. Uno de ellos confesó: al principio temblaba, pero después uno se acostumbra. Matar era como trabajar. Le pagaban a uno y ya. El benefactor y el verdugo eran la misma persona. Ese era Pablo Escobar. El dinero seguía creciendo. Las casas se llenaban de lujos. Carros, Ferraris, motos Harley, caballos finos. Haciendas inmensas. La más famosa, la Hacienda Nápoles, con zoológico propio, con hipopótamos africanos, con un arco de avioneta en la entrada. Era la prueba viviente de que un muchacho pobre de Envigado podía desafiar al mundo y ganar. Pero en ese ascenso, Pablo olvidó que cuanto más alto se trepa, más dura es la caída. El ascenso de Pablo Escobar parecía imparable, pero el poder trae enemigos y el dinero atrae miradas. Los periódicos empezaron a hablar del zar de la cocaína, los jueces recibían denuncias, los políticos lo mencionaban en voz baja. Y entonces apareció una palabra que cambiaría la historia de Colombia: extradición. Estados Unidos exigía que los capos fueran llevados a sus carteles. En Colombia la noticia cayó como un rayo. ¿Me vas a decir algo? No, aún. Porque para Escobar y sus socios, una cosa era sobornar policías, jueces o ministros aquí, y otra muy distinta, enfrentar la justicia gringa, fría e incorruptible. Extradición era para ellos una palabra que significaba muerte. Y entonces Pablo juró, con voz fuerte, juró: prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Fue el inicio de la guerra. Primero vinieron los asesinatos selectivos, jueces, fiscales, periodistas, luego las bombas en edificios, en carros, en aviones. Medellín temblaba cada noche con explosiones y Bogotá amanecía cubierta de humo y miedo. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los niños en las escuelas, ni los pasajeros inocentes de un vuelo comercial. La estrategia de Escobar era clara: sembrar terror hasta obligar al Estado a negociar. Y en medio de esa oscuridad, Escobar no dejó de jugar su otro papel, el benefactor. Mientras mandaba poner bombas, también regalaba mercados. Mientras ordenaba asesinatos, también construía barrios. Era como si un mismo hombre convivieran, si en un mismo hombre convivieran dos almas, la de santo generoso y la de demonio despiadado. La presión internacional aumentaba. Estados Unidos exigía capturarlo. El gobierno colombiano, acorralado, buscaba salidas. Y Pablo, astuto, propuso una jugada maestra: entregarse pero con condiciones. En 1991, Colombia cambió la constitución. Se prohibió la extradición. Era el triunfo de Escobar. Él mismo se entregó y lo llevaron a una cárcel construida a su medida. La llamaron la Catedral, pero de cárcel no tenía poco. Canchas de fútbol, discotecas, lujos, visitas sin control. Desde allí seguía manejando su imperio. Era como si hubiera logrado domesticar a la justicia, pero su soberbia lo traicionó. Un día en la catedral hizo matar a dos de sus socios. El gobierno no soportó la humillación. Intentaron trasladarlo y Pablo escapó. De nuevo, Medellín se convirtió en campo de guerra. La persecución era feroz. El bloque de búsqueda, la DEA, la CIA, el ejército, todos lo querían muerto.
Y mientras tanto, los enemigos dentro de Colombia crecían. El cartel de Cali, los Pepes, las autodefensas, todos unidos con un solo propósito, acabar con el patrón. La ciudad vivía aterrorizada. Cada explosión, cada muerte recordaba que la vida valía poco. Los sicarios, muchachos casi niños, perdón, los sicarios casi niños llenaban las morgues. Las madres lloraban en las laderas, los hospitales rebosaban heridos, los periodistas contaban muertos como quien cuenta monedas. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, se convirtió en la capital del miedo. Y entonces llegó diciembre de 1993. Escobar estaba acorralado cada vez más solo. Sus socios lo habían traicionado. Su ejército de sicarios se habían reducido. Sus millones ya no compraban lealtades. El 2 de diciembre, día de su cumpleaños número 44, fue localizado en un barrio de clase media, Los Olivos. Lo rastrearon por una llamada telefónica. El bloque de búsqueda rodeó la casa. Pablo intentó escapar por los techos, pistola en mano, gritando que prefería morir peleando, pero las balas lo alcanzaron. Quedó tendido sobre las tejas, descalzo, con el pantalón caído como un hombre común. El patrón había caído. El mito se derrumbaba frente a las cámaras que mostraban su cuerpo sin vida. Ese día en los barrios hubo fiesta y llanto. Unos celebraban que al fin había muerto el hombre que tanto dolor causó. Otros lloraban al benefactor que les dio casa, comida y esperanza. En el barrio Pablo Escobar, mujeres lloraban desconsoladas. Una de ellas decía entre sollozos: se nos murió el papá de los pobres. Así terminó la parábola de Pablo, un hombre que quiso ser presidente y terminó como fugitivo, un hombre que regaló casas y también sembró terror, un hombre que llenó a Colombia de sangre, pero que para muchos sigue siendo recordado como un héroe. Fernando Vallejo escribió una vez: Pablo es el hombre que nos retrata, somos sus hijos, sus huérfanos, sus discípulos. Y quizás esa sea la verdadera parábola, la de un país donde el crimen se confundió con la esperanza, donde un capo se volvió mito, donde la línea entre el bien y el mal se borró con pólvora, con dinero y con sangre.